En este video le mostraremos cómo completar el formulario B usando la función de carga. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. El formulario B corresponde a la asignación de los impuestos locales. Deberá completar el formulario B si su negocio realiza una o más de las siguientes actividades. Si su negocio no realiza ninguna de las actividades enlistadas, pero se encuentra en la página de Pregunta de actividad, formulario B, seleccionará Anterior y asignará las ventas sujetas a impuestos en el formulario C debajo de su ubicación registrada. Ya que ha seleccionado Sí a la pregunta de actividad que necesita para reportar sus ventas en el formulario B, ahora seleccionará Siguiente. Entonces será dirigido al formulario B, Asignación del impuesto local. En este ejemplo, completaremos el formulario B usando la función de carga. Para comenzar, seleccione el sitio web del CDTFA. Después, seleccione el enlace para el Schedule B Excel Workbook, formulario B, libro de Excel. Una vez que su libro de Excel sea descargado, comience agregando las transacciones sujetas a impuestos aquí. Sus transacciones sujetas a impuestos pueden ser localizadas en su declaración. Después, ingresará las transacciones sujetas a impuestos en la línea del condado correspondiente. Una vez que la cantidad restante a ser asignada sea 0, podrá guardar el libro de Excel. Para instrucciones más detalladas en cómo usar el libro de Excel, por favor haga clic en la pestaña de Instrucciones en la parte de abajo. Aquí encontrará instrucciones detalladas. Regresará a su declaración en línea. Seleccionará Cargar en el formulario B. Seleccione el libro de Excel correcto y seleccione el botón de Cargar para subir las asignaciones del impuesto local. Una vez realizada su carga, la cantidad restante que se declarará en otros formularios del impuesto local deberá reflejar 0. Por favor, revise el formulario para asegurar que la información es correcta. Para obtener ayuda con su declaración, haga clic en el enlace para abrir las instrucciones de presentación en línea, en inglés. Una vez que haya terminado, seleccione Siguiente. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115, Servicio de Retransmisión de California, CRS 711.